Vamos a calcular las siguientes derivadas logarítmicas. Bien, acá tenemos la derivada de la función logaritmo natural, que sería que la derivada con respecto a x de logaritmo natural de x es 1 sobre x. Bien, entonces para derivar esta primera función, pues tenemos una suma de funciones entre un logaritmo y un seno. Si derivamos f de x, pues acá el menos 2 quintos es una constante y la derivada de un logaritmo natural simple pues sería 1 sobre x, así que sería menos 2 quintos por 1 sobre x, que nos quedaría de esta manera. Ahora, acá para derivar el seno, pues la derivada del seno es coseno de x al cuadrado, y por regla de la cadena debemos derivar ahora el x al cuadrado. Entonces, la derivada de esta función vendría a ser menos 2 entre 5 por x más, y bueno, acá para acomodar esto, recuerden que la derivada de x al cuadrado es 2 por x, así que lo podemos escribir como 2x por coseno de x al cuadrado. Y con esto tenemos la derivada de esta primera función. Bien, ahora vamos a derivar la función y igual a logaritmo de un tercio igual a 1 sobre ax más b. Primero, antes de derivar, voy a trabajar un poco la función. Miremos que lo que yo tengo aquí en esta fórmula es el logaritmo natural. Y acá tengo un logaritmo de base un tercio. Entonces, lo primero que podemos hacer es reescribir esto utilizando la regla 5 para pasar del logaritmo de base un tercio al logaritmo de base natural. Si hacemos eso, pues podemos reescribir el logaritmo de un tercio de 1 sobre ax más b como logaritmo natural de 1 sobre ax más b dividido entre logaritmo natural de un tercio. Bien, ahora pues ya lo tengo en forma de logaritmo de base natural, pero podemos todavía reescribir esto para simplificar un poco más. ¿Y cómo lo haríamos? Notemos que acá tengo el logaritmo de una fracción, entonces podemos usar la regla 3 que tenemos aquí para reescribirlo como una resta de logaritmos. Pero además, vea que esto, si aplico la regla, sería logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de ax más b. Pero por la propiedad 1, el logaritmo natural de cualquier base de 1 siempre es 0. Así que esto se podría reescribir como menos logaritmo natural de ax más b entre logaritmo natural de un tercio. Bien. Hasta acá no hemos hecho ninguna derivada, lo que hemos hecho es reescribir la forma que va a tener la función. Entonces ahora sí, si nosotros derivamos, aquí pues lo que voy a hacer es voy a derivar esta forma. Entonces notemos que lo que tengo en el denominador es una constante. Así que pues esa constante simplemente la ponemos por acá aparte, ¿no? Vamos a ponerla como 1 entre logaritmo natural de un tercio, y pues lo que vamos a hacer es que vamos a derivar vamos a multiplicar por la derivada de logaritmo, de ax más b. Esta es la parte que vamos a derivar, ¿verdad? Esto es constante. Y aquí pues si aplico la regla, aquí lo que tenemos es una regla tipo cadena, ¿verdad? Entonces derivo primero por el logaritmo, ¿verdad? Que sería 1 sobre pues, la función que tenga acá adentro. Perdón. Entonces de aquí tendríamos que y' pues sería igual a menos 1 sobre logaritmo de un tercio por 1 sobre ax más b por, y ahora tenemos que
multiplicar por la derivada de la función que tengo acá adentro. Y la derivada que tengo acá adentro sería ax más b. Si yo derivo esto, pues la derivada de ax es a y la derivada de b es 0. Así que multiplicaríamos por a. Y de esta manera, pues tenemos la derivada de esta segunda función. Bien, pasamos al ejemplo 3. En este caso queremos derivar la función que tenemos acá, la hx igual al logaritmo a la 4 de 2x a la 2 más raíz de x. En este caso, si derivamos esto, pues por regla de la cadena lo primero que debemos derivar es la potencia, así que tendríamos 4 por logaritmo, recordemos que a la potencia le restamos un 1, entonces logaritmo al cubo de 2x al cuadrado más la raíz de x, y esto pues lo debemos multiplicar por la derivada de la función que tengo adentro, que en este caso la función que tengo dentro, ¿verdad? Donde la primera función, digamos la más exterior es el 4, pues sería el logaritmo natural de 2x al cuadrado más raíz de x. Y entonces de acá tenemos h' de x igual a 4 logaritmo a la 3 de 2x al cuadrado más la raíz de x por, y ahora derivamos el logaritmo. Como ya sabemos, la derivada del logaritmo pues es, siguiendo lo que tengo acá, 1 sobre pues, la función que tenga dentro, que sería 1 sobre 2x al cuadrado más la raíz de x, y por regla de la cadena debemos multiplicar por la derivada de lo que tenemos acá dentro. Y pues ahora sí, ya para terminar, pues tendríamos h' de x igual a, aquí por razones de espacio pues voy a hacer este productillo de esta función por esta fracción, que sería 4 logaritmo a la 3 de 2x al cuadrado más la raíz de x entre 2x al cuadrado más la raíz de x por, y ahora sí hago la derivada, entonces la derivada de esto sería, este 2 lo paso a multiplicar, sería 2 por 2, 4, x elevado a la 1, y la derivada de la raíz de x sería 1 medio por x elevado a la 1 medio menos 1, que sería elevado a la menos 1 medio. Bien, y pues con esto ya tengo la derivada de este tercer ejemplo. Y para terminar, para terminar acá el ejemplo 4, pues hacemos g' de x. Veamos que acá tengo unas cadenas, ¿verdad? Lo primero que hago es derivo con respecto a este logaritmo que tengo acá más afuera. Y pues como ya sabemos, recordemos que la derivada del logaritmo es 1 entre la función que tenga acá adentro, ¿no? Y por regla de la cadena, pues ahora debemos multiplicar por la derivada de la función que teníamos dentro. Y entonces cuando derivo esta, pues la derivada del logaritmo de x, el logaritmo natural de x era 1 sobre x, así que esto nos va a quedar simplemente como g' de x igual a 1 entre el logaritmo de x por 1 entre x, que lo podemos escribir finalmente como 1 sobre x por logaritmo natural de x. Bien, y pues ya con esto tenemos la derivada del cuarto ejemplo.